Un solo grado puede ser la diferencia entre la seguridad y una emergencia médica. A 37 grados centígrados, tu cuerpo trabaja perfectamente. A 38 grados centígrados, empieza a batallar. A 40 grados centígrados, el cerebro puede sufrir daño. Y a 44 grados centígrados, hay un 25% de probabilidad de muerte. Esa diferencia de 7 grados puede ocurrir en una tarde de trabajo, en una fundición, en una cocina industrial, en un almacén sin ventilación o incluso en una oficina en verano sin climatización. Y la mayoría de las empresas no lo miden, no lo protocolizan, no lo previenen. Bienvenido al capítulo 4 de Ergonomía 1, Ambiente Térmico. Hoy aprenderás a leer el termómetro del trabajo antes de que sea demasiado tarde. El equilibrio entre el calor y el frío. El ambiente térmico no es solo una cuestión de comodidad, es una variable que afecta directamente la capacidad de trabajo, la concentración, la seguridad y en casos extremos la vida misma. En este capítulo vamos a entender cómo funciona el cuerpo como sistema térmico y qué herramientas tiene la ergonomía para mantenerlo en equilibrio. El cuerpo como sistema térmico. Tu cuerpo es una máquina térmica extraordinaria. Tiene un sistema de control integrado, el hipotálamo, que constantemente regula tu temperatura para mantenerte entre 36 y 38 grados centígrados. Esto es la zona óptima de operación. Para lograrlo, monitorea 6 factores del ambiente: la temperatura del aire, la radiación de las superficies cercanas, la humedad relativa, la velocidad del aire, tu nivel de actividad física y la ropa que usas. Cuando hace calor, tu cuerpo suda, dilata los vasos sanguíneos y acelera el ritmo cardíaco para disipar el calor. Cuando hace frío, tiembla, contrae los vasos y disminuye el ritmo para conservarlo. El problema ocurre cuando esos mecanismos se saturan, y en muchos puestos de trabajo eso sucede todos los días sin que nadie lo detecte. El balance térmico. La ergonomía tiene una ecuación para describir lo que ocurre a tu cuerpo en el ambiente laboral, donde M es el calor que produces trabajando, R es la radiación que recibes o emites, C es el intercambio de calor por convección con el aire, E es el calor que pierdes al evaporar el sudor y A es la acumulación térmica en tu cuerpo. El objetivo es siempre que A sea igual a cero. Si A es cero sin sudor, hay un confort perfecto. Si A es cero pero sudando mucho, situación permitida, pero ya hay estrés. Si A es mayor que cero, el cuerpo está acumulando calor, hay riesgo. Si A es menor que cero, el cuerpo pierde calor, también hay riesgo, pero por frío. No necesitas memorizar la fórmula, solo necesitas entender que el cuerpo tiene un límite, y ese límite tiene consecuencias reales. Herramientas para la evaluación. La ergonomía cuenta con 3 índices principales para evaluar el estrés térmico. Vamos a simplificarlos. El WGT, la temperatura de bulbo húmedo, es el más utilizado en la industria. Combina temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura del aire. Para interiores, es el 0.7 por temperatura húmeda, más 0.3 por temperatura de globo. Sus límites son claros. Si haces trabajo ligero, no debes superar los 30 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo. Si haces trabajo pesado, el límite baja a 26 grados centígrados. El índice de sobrecarga calórica o ISC compara el calor que tu cuerpo necesita disipar contra lo que puede disipar.
Se expresa en porcentaje. Por debajo del 10% hay confort. Al 100%, límite máximo para una persona joven y sana. Por encima del 100% hay condición crítica. El cuerpo ya no puede compensar. El PMV de Fanger va de -3 a +3, pero es confort perfecto. Cero sería el confort perfecto. El objetivo para entornos de oficina es mantenerse entre -0.5 y +0.5. Más de eso significa que más del 10% de las personas en ese espacio estarán disconformes, y con ello su rendimiento caerá. ¿Cuál usar? Aquí esta pregunta. Y esto depende del tipo de trabajo. La temperatura de bulbo húmedo se utiliza para industria y calor intenso. El índice de sobrecarga calórica para análisis detallado de riesgo. Y el PMV de Fanger para oficinas y espacios administrativos. La escala de gravedad del malestar al golpe de calor. Conocer la escala de gravedad del estrés térmico puede salvar vidas, y no es exagerado. El primer síntoma es bajo rendimiento. La persona se siente lenta, comete más errores, se distrae. Muchas empresas lo interpretan como desmotivación, cuando en realidad es termorregulación fallando. Después vienen los calambres, dolor muscular intenso por pérdida de sales y deshidratación. Luego, el agotamiento por calor, fatiga extrema, debilidad, posible pérdida del conocimiento. Y en el extremo más grave, golpe de calor, temperatura corporal a 40 grados centígrados, piel caliente y seca, porque el sistema de sudoración ya colapsó. Hay confusión mental, posibles convulsiones, la mortalidad entre 15 y 25%. Lo más importante, cada una de estas etapas es prevenible, y la herramienta es la ergonomía. Niveles de intervención. La ergonomía organiza las soluciones en 3 niveles y siempre se trabajan en ese orden. Primero, el ambiente. Mejorar la ventilación, instalar aislamientos térmicos, colocar pantallas o escudos frente a fuentes de radiación. Estas son las intervenciones de mayor impacto porque atacan el problema en su origen. El segundo, la organización del trabajo. Programar pausas de recuperación, rotar al personal entre zonas calientes y frías, ajustar los horarios para evitar las horas de mayor temperatura, reducir la intensidad de tareas en condiciones extremas. En el tercero, la persona. Capacitación sobre riesgos térmicos, protocolos de hidratación, 250 mililitros de agua cada 20 minutos en exposición al calor, ropa de trabajo adecuada para la temperatura y vigilancia de la salud periódica. El error común que detectamos en empresas se salta directamente al tercer nivel, ropa y agua, sin intervenir el ambiente ni la organización. Es la solución más barata a corto plazo, pero la más costosa a largo plazo. El libro menciona un caso práctico en una fundición. Este es un caso real del tipo de situaciones que la ergonomía resuelve. En una empresa de fundición, tenía a sus trabajadores expuestos a temperatura de bulbo húmedo de 35 grados centígrados y el índice de sobrecarga calórica superior al 100%. Había una condición crítica. Los trabajadores presentaban fatiga extrema, calambres frecuentes y una tasa de ausentismo por enfermedad laboral que costaba a la empresa miles de pesos al mes. ¿Qué hicieron? Aplicaron los 3 niveles en el ambiente. Instalaron pantallas reflectantes frente a los hornos y mejoraron la ventilación de la nave. En la organización, implementaron rotaciones de 30 minutos de trabajo por 15 de descanso en zona fresca. En la persona, establecieron un protocolo de hidratación obligatorio y capacitaron al personal en identificación de síntomas. ¿Qué resultados hubo? La temperatura de bulbo húmedo bajó de 35 a 28 grados centígrados. El índice de sobrecarga calórica redujo de crítico a 70% dentro del rango permisible. El ausentismo por patologías térmicas cayó un 80% en 3 meses.
Y esta empresa no hizo magia, solo aplicó ergonomía. Y también pusieron en un lugar visible el protocolo de emergencias para golpe de calor. Llamar al 112 de inmediato, llevar a la persona a una zona fresca, retirar ropa y enfriar con agua o hielo en axilas e ingles. Y nunca dar líquidos si la persona está consciente. Y vamos al mensaje del capítulo. Recuerda este dato. El 80% de las patologías térmicas laborales son completamente prevenibles. No son accidentes. Son consecuencias de no medir, de no planear, de no actuar. 5 indicadores básicos que toda empresa debería de tener monitoreados. ¿Tienes medición de temperatura de bulbo húmedo en zonas de riesgo térmico? ¿Hay agua disponible para tus trabajadores en todo momento? ¿Las pausas de recuperación están programadas y se respetan? ¿El personal conoce los síntomas de estrés calórico? ¿El protocolo de emergencia por golpe de calor está visible y todos lo conocen? ¿Existe protocolo de emergencia para golpe de calor? Si respondiste no a cualquiera de esas preguntas, este capítulo es para ti. Y ahora tu desafío de esta semana. Elige el área de tu empresa o tu organización donde la temperatura sea más alta o más baja de lo normal. Puede ser la cocina, el almacén, la planta de producción o incluso una oficina sin buena ventilación. Analiza con estas 3 preguntas. ¿Sabes cuál es la temperatura real en ese espacio durante las horas de mayor actividad? ¿Los trabajadores en esa área tienen acceso a agua, pausas y ropa adecuada? ¿Existe algún protocolo documentado para actuar si alguien presenta síntomas de estrés calórico? Escribe lo que encuentres. Eso que acabas de hacer es el primer paso de una evaluación ergonómica real. Y si quieres una herramienta práctica para hacerlo de forma sistemática, descarga el checklist básico del capítulo 4 que encontrarás en la descripción. En menos de 20 ítems podrás identificar si tu empresa tiene riesgo térmico antes de que se convierta en una emergencia. En el próximo capítulo nos moveremos a otro factor ambiental que la mayoría ignora hasta que ya es tarde. El ruido. No el ruido que molesta, sino el que daña sin que te des cuenta. Hasta el próximo capítulo.